Bueno, pues el balance del 2019, la verdad es que ha sido un año para mí que prácticamente, excepto los 2 primeros meses, los he pasado en la isla, ¿no? Y el balance tiene que ser muy positivo, a nivel, yo creo que a nivel personal y profesional y a nivel un poco pues del colectivo que ya represento, ¿no? Que es la UD Ibiza, y creo que ha sido un año, pues bueno, nos vamos consolidando en la categoría, que vamos teniendo objetivos cada día más ambiciosos, que no tenemos que perder nunca de vista quiénes somos y de dónde estábamos hace poquísimo tiempo, pero muy bien, la verdad que con mucha ilusión y con ganas de seguir creciendo entre todos, ¿no? Pues el balance desde mi llegada, yo creo que sobre todo ha ido progresando en una idea. Es cierto que la temporada pasada era la primera temporada en Segunda División B, por primera vez en la historia del club. Luego, prácticamente en una misma temporada, 3 proyectos distintos, 3 momentos de fichajes, más inestable, ¿no? Aún así creo que fuimos capaces de acabar bastante bien y de acabar consiguiendo, pues por primera vez también en la historia, esa plaza para poder jugar Copa del Rey. Y este año es un poquito más de momento, y todos estamos por la labor de que el crecimiento sea un poco más sostenible y más estable, ¿no? Y creo que estamos en ello, ¿no? Estamos bien situados, la plantilla creo que hemos conformado una plantilla, primero un grupo humano muy bueno, muy competitivo y muy solidario, y eso hace que luego en el campo se vea todo eso. Y después, lo que repetimos siempre a ellos, ¿no? A los chicos, que seamos humildes, que no nos olvidemos nunca de quiénes somos y de lo que cuesta ganar, pero que seamos ambiciosos, ¿no? Para ir cada partido que juguemos a por los 3 puntos y a por los objetivos. Bueno, pues mira, recuerdos, uno va teniendo recuerdos y poco a poco hay días que estás más alegre, más contento, días que no. Recuerdos como tal, así que se salgan un poquito de lo que es el día a día y la competición. Pues yo tengo un recuerdo, aunque el resultado no fue bueno, para mí es un día bonito el partido que jugamos aquí contra el Atlético Baleares. Partido diferente, un partido en el cual había mucho colorido en Carmises, en la cual nos visitara una afición rival, que al ser una isla no suele ser tan habitual, ¿no? El estadio rugía, sonaba ya a otra categoría, es a lo que aspiramos, ¿no? Y ya te digo, luego el resultado del fútbol es como es, el partido fue igualadísimo y se decantó por una acción pues un poco más desgraciada nuestra, pero es de los días por los que uno trabaja para que se vuelvan a repetir, ¿no? Y con ello esa es nuestra ilusión, que dentro de poco tengamos muchos más días así. Por ejemplo, creo que la temporada pasada, para mí hay un día que es el día en el que posiblemente damos el cambio de chip y a creernos que teníamos potencial suficiente para pelear por los partidos, por todos, que fue el día del Cartagena aquí en casa. Ganarle al líder, entonces estaba muy bien, llevaba una racha tremenda, y fue un día que para nosotros refrendar lo que queríamos llegar a ser poco a poco, ¿no? Y ese día conseguimos ganarle, además recuerdo un gol en una estrategia y un partido duro y vibrante, y del año pasado posiblemente es del que más recuerdes, ¿no? Y de este yo creo que hemos hecho días también muy buenos, ¿no? El triunfo al Real Madrid Castilla de Raúl, ante un muy buen equipo allí también, días aquí de ser capaces de marcar goles, sobre todo de mandar y de dominar sobre los partidos, ¿no? Que es un poco también uno de los objetivos, porque creemos que esa es la manera menos difícil, porque todas son difíciles, pero es la menos difícil de llegar a los objetivos ambiciosos, ¿no? Bueno, pues mi estancia en la isla no se parece en nada a las pequeñas estancias que había estado hasta ahora, ¿no? Como sabéis, el mundo del fútbol y Ibiza está muy asociado al verano, y yo había pasado ya 3-4 semanas, mini semanas un poco en la isla, pero con menos canas y cuando era más joven, ¿no? De diferentes formas. Ahora estoy disfrutando y conociendo la Ibiza no solo veraniega, sino la Ibiza con los ibicencos, ¿no? Y disfrutar la isla para mí, lo digo desde el principio, es un paraíso, es algo que sí, la calidad de vida que existe aquí pues es difícil de encontrar. Y luego es verdad que nosotros en la vorágine nuestra, de nuestro trabajo, hay muchos momentos que estás viendo vídeos sentado en una mesa y dices, ¿qué más me da estar en Ibiza que en Miranda de Ebro, que en Cuenca, ¿no? Porque estoy haciendo lo mismo. Pero es cierto que luego cuando sales un poquito yo estoy muy a gusto, y digo estamos porque hablo también un poco en nombre de mi familia, ¿no? Mi familia, pues consideramos oportuno, creíamos tanto en este proyecto y teníamos tanta ilusión, que
que al final movimos lo que más queremos, ¿no? Que es nuestra gente. Entonces, pues mi mujer está muy contenta aquí, los niños en el colegio, son dos aficionados más de la UDE y todo eso hace que nos encontremos pues eso, con muchas ganas de seguir, de hacerlo bien y de hacerlo cada vez mejor, ¿no? A ver, los peores recuerdos, pues posiblemente, fíjate, son intrínsecos a nuestra insularidad, ¿eh? ¿Y qué ocurre? Pues que lógicamente desde el club muchas veces planificas unos viajes que si todo va bien salen perfectos. Es verdad que estando en el Ibiza tienes muy poquitos kilómetros de autobús, muchos de avión, pero claro, cuando ya hay un retraso, el avión no sale, te descuadra el enlace, tienes que hacer noche fuera cuando estabas pensando que no tienes que hacer noche, eso es un poco lo que peor se lleva, ¿no? Pero bueno, poco a poco se va corrigiendo, lógicamente, y hay muchas veces que tienes que saber y que tienes que tener presente que no todo es culpa del que organiza, sino muchas veces pues eso, del aeropuerto, de la compañía aérea, de cosas que no puedes controlar. Eso puede ser un poquito lo más desagradable. Pues el mensaje para la afición es que sigamos juntos y cada vez seamos más. Yo creo que es lo más importante. El hecho de que los domingos por la mañana allá en Ibiza pues, haya ya mucha gente, haya ya más. Prácticamente estamos, más de 1.500 socios tenemos, que ya es un reto muy importante, es un hito, y tenemos una asistencia media que está sobrepasando los 2.000 espectadores, ¿no? Conforme se vaya acercando la segunda vuelta de la competición, todo se irá apretando, todo se irá poniendo más emocionante y esperamos todavía enganchar a más gente, ¿no? Es muy bonito que el domingo por la mañana la gente se levante en su casa, desayune, se ponga la camiseta celeste, se acerque a Can Misses, ya vibre con el equipo, vea un estadio que ya suena, que tiene color y todo eso hace, al final, yo creo que tenemos que ser todos conscientes de eso, de saber de lo que somos y de dónde venimos y dónde estamos, pero de que estamos construyendo algo entre todos, ¿no? Eso se está construyendo porque no existía hasta hace nada y todo eso, pues somos, como decimos muchas veces, ese club bebé que poco a poco tenemos que ir creciendo y todos juntos lo haremos mucho mejor, porque además hay una cosa que yo tengo clara, es que nos necesitamos todos, porque si no será muy difícil. A nivel personal, pues mira, casi siempre suelo pedir salud. Salud lógicamente para los míos, para la gente que quiero, y salud sobre todo para que me siga dando muchas ganas de trabajar y de progresar y de crecer y de hacer las cosas bien y lógicamente de que nuestro trabajo, al final somos conscientes de que muchas veces nosotros somos un equipo de fútbol, es una fábrica de emociones, ¿no? Y de cómo lo hagamos nosotros y cómo salgan los partidos, la gente a su casa se va con una cara o se va con otra. Y los domingos a las 2 de la tarde, cuando la gente se va de Can Misses con una sonrisa, la verdad que reconforta mucho. Pero escúchame, ¿pero el deseo no se va a decir o no? Mi deseo queda escrito. Lo voy a cerrar porque no me fío de vosotros. Bueno, pues ya para finalizar, ¿no? La verdad que estamos en unas fechas, os deseo unas felices fiestas navideñas a todos, que los deseos se puedan cumplir, ¿eh? Y que todos pidamos cosas que sean más o menos realistas y simplemente eso, que nos sigamos viendo. Molts sants y bons.